María Jesús Montero, el milagro socialista, que Andalucía ni pidió ni necesitaba. Ahí la tenemos, damas y caballeros, la deslumbrante, la inigualable María Jesús Montero. La heroína que nadie esperaba y que absolutamente nadie pidió, pero que el socialismo andaluz nos ha endosado como quien intenta venderte una bolsa de espinacas pochas como si fueran trufas de lujo. Es la nueva estrella de un guión que más parece una serie de ciencia ficción cancelada tras el piloto que un proyecto político serio. En el universo paralelo de Pedro Sánchez, María Jesús Montero es poco menos que una enviada divina, una especie de Moisés con tacones dispuesta a abrir las aguas del Guadalquivir y devolver al PSOE a esa época dorada que ellos mismos se encargaron de enterrar bajo montañas de paro y corrupción. Pero volvamos al mundo real, porque aquí, queridos amigos, Montero es poco más que un comodín político sacado de la manga para tapar agujeros más grandes que el cañón del Colorado. Y no nos engañemos, esto no es un proyecto político, esto es un espectáculo de variedades escrito por guionistas que no diferencian entre surrealismo y gestión pública. Es como si hubieran dejado el destino de Andalucía en manos de un grupo de aficionados a los dramas baratos. Montero aparece ante nosotros con su PowerPoint en ristre, prometiendo un paraíso andaluz que, seamos sinceros, ni ella misma se cree. Porque prometer es gratis, pero cumplir, eso ya es otro tema. Con una sonrisa que intenta transmitir confianza, aunque lo único que logra es recordarnos a esas presentadoras de teletienda que te intentan vender una sartén que ni ellas usarían, Montero sube al escenario. Ahí está, gesticulando como si estuviera presentando la solución definitiva a los problemas de Andalucía, cuando en realidad su historial nos dice que lo único que sabe manejar con éxito son las subidas de impuestos y los PowerPoints llenos de humo. En la narrativa mágica de Pedro Sánchez, Montero no es una candidata cualquiera, es el milagro socialista que, según él, devolverá al PSOE al lugar que merece. Pero, en realidad, no es más que otro capítulo en la larga lista de intentos desesperados por ocultar las cicatrices que el socialismo dejó en Andalucía. Es como si intentaran tapar un socavón con una venda. Montero no es una solución, es un síntoma de un socialismo andaluz que vive anclado en el pasado, creyendo que un nombre nuevo puede hacer que olvidemos sus desastres de antaño. Es como si un ladrón te devolviera la cartera vacía con una sonrisa y esperara que le dieras las gracias. Así que aquí estamos, frente a este milagro que nadie pidió, esperando a que nos convenza de que los cuchillos oxidados que vende son la mejor inversión de nuestras vidas. Spoiler, no lo son. Ahí está, señoras y señores, su obra maestra, su declaración estelar, esa frase cuidadosamente diseñada para resonar en mítines y titulares: el PSOE tiene una tarea inacabada en Andalucía. Y, por favor, no me digáis que no es poética, porque lo único que resuena más vacío que esas palabras es un tambor en un teatro desierto. El discurso del progreso pendiente se ha convertido en el nuevo mantra socialista, como si repitiéndolo suficientes veces pudiéramos olvidar 37 años de mayorías absolutas que, en lugar de progreso, nos dejaron con las migajas de un banquete al que solo ellos fueron invitados. Hablemos claro, porque ya basta de disfraces. Esos 37 años de gobiernos socialistas no se llaman tarea inacabada, se llaman derroche monumental, saqueo institucionalizado y clientelismo rampante. Es como si nos hubieran vendido una casa en ruinas y ahora nos vinieran con la excusa de que faltó un poquito de tiempo para terminar de decorarla. No, María Jesús, lo que dejasteis no fue un proyecto a medias, fue un panorama desolador, paro estructural tan profundo que parece crónico, corrupción convertida en tradición y una región que aún intenta respirar bajo el peso de las piedras que vosotros mismos le pusisteis encima. Así que, María Jesús, cuando sales al escenario con esa frasecita reciclada, deberías al menos añadir algo de originalidad, porque si en más de 3 décadas no pudisteis arreglar lo que prometisteis, ¿qué milagro esperas obrar ahora? ¿Tienes acaso una varita mágica escondida en el bolso que nosotras, las simples mortales, no conocemos? ¿O piensas que esa sonrisa tuya, más propia de un anuncio de teletienda que de una lideresa, es suficiente para hacernos creer que esta vez sí, esta vez vais a cumplir? Spoiler, no. El discurso del progreso pendiente no es más que otro capítulo en la novela de las excusas socialistas, un intento desesperado por embellecer lo que no es más que una montaña de promesas incumplidas. Lo único que parece claro es que tu tarea inacabada es otra piedra más en esa enorme pirámide de mentiras que el PSOE ha ido construyendo a lo largo de su historia. Una promesa más para el cajón del olvido, que, por cierto, ya está tan lleno que ni cabe un folio más. ¿Y qué hay de nuevo en esta historia? Absolutamente nada.
Lo que el PSOE dejó en Andalucía no fue progreso, fue una región que todavía está pagando los platos rotos de un banquete al que solo ellos se sentaron. Porque lo que realmente quedó inacabado no fue el progreso, sino vuestra capacidad de autocrítica, que brilla por su ausencia. Mientras tanto, aquí seguimos, escuchando una y otra vez el mismo discurso vacío, esperando que esta vez no nos intenten vender humo, aunque sabemos que lo volverán a intentar. Ahí lo tenéis, en todo su esplendor, al ilusionista de Moncloa, el mago de las desapariciones estratégicas, el inigualable Pedro Sánchez, el Houdini de la política. Capaz de desaparecer problemas con un chasquido de dedos, o al menos de esconderlos debajo de la alfombra lo suficiente como para que parezca que nunca estuvieron ahí. ¿La última maniobra de este maestro del escapismo? Sacarse de la manga a María Jesús Montero y enviarla al sur como si fuera un salvavidas político. Claro que, en este caso, el salvavidas está más lleno de agujeros que de aire, pero eso a Pedro le da igual, mientras el desastre no salpique a Madrid, él sigue sonriendo para las cámaras. Porque no nos engañemos, esto no es estrategia, esto es escapismo en su forma más pura y dura. En lugar de afrontar los problemas, Pedro, con esa sonrisa de póker que ya ni engaña, se los delega a otros. Y Montero, en este caso, no es más que su saco de boxeo político, la pieza sacrificable en este tablero de ajedrez donde Sánchez siempre juega a no perder, aunque sea a costa de hundir a su propio partido en el proceso. Primero la apartas de Madrid, Pedro, donde ya no sabías qué hacer con ella. Admitámoslo, la ministra de Hacienda te resultaba incómoda, había cumplido su función recaudatoria y ya no tenía cabida en tu círculo de favoritos. ¿Y qué haces entonces? La empaquetas con un lacito y la mandas a Andalucía como si fuera un regalo especial. Pero, Pedro, amigo, no somos tontos. Sabemos que no es un regalo, sino un marrón envuelto en promesas vacías. Es como enviar un coche sin frenos a un circuito de Fórmula 1, un desastre anunciado. Tu jugada, por supuesto, no es un acto de fe ni un gesto altruista. Es un intento desesperado de salvar los muebles en Andalucía, una comunidad que el PSOE ha dejado hecha trizas tras décadas de gestión desastrosa. ¿Y de verdad piensas que Montero es la respuesta? ¿Que una figura quemada en Madrid puede revivir a un PSOE andaluz que está más muerto que vivo? Porque, Pedro, por mucho que lo intentes vender, el pueblo andaluz no es tonto. Nos damos cuenta de que lo tuyo no es liderazgo, lo tuyo es pura supervivencia política. Pero claro, tú sigues ahí, como el Houdini de la política, encantado de salir indemne mientras otros se hunden. Lo que pasa, Pedro, es que tus trucos ya no sorprenden a nadie. Sabemos perfectamente que esto no es más que otro intento desesperado de maquillar un desastre que lleva años gestándose. Y por mucho humo que intentes vender, la realidad es que Andalucía no necesita a Montero ni tus juegos de prestidigitación, necesita soluciones reales, algo que tú, con tus trucos baratos, nunca serás capaz de ofrecer. Así que ahí estás, sonriendo y desapareciendo problemas, como siempre. Pero cuidado, porque hasta el mejor Houdini tiene un límite, y tarde o temprano tus trucos se quedarán sin público. El tiempo de la magia barata se está acabando, Pedro, y cuando eso pase, no habrá escapismo que te salve. Es imposible hablar de la situación actual de Andalucía sin mencionar el peso muerto que arrastra desde hace décadas, el legado del PSOE en Andalucía, un monumento a la ruina, cuidadosamente construido durante 37 años de mayorías absolutas. Porque si hay algo que el socialismo andaluz puede reclamar como completo, es el manual de instrucciones para hundir una región mientras se finge mirar hacia otro lado. No fue gestión política, fue una fiesta interminable de corrupción, despilfarro y enchufismo, donde los que realmente pagaron el precio fueron los andaluces. ¿Y ahora qué? Pues ahora llega María Jesús Montero, con su sonrisa de teletienda y su PowerPoint de promesas recicladas, prometiendo devolver el progreso. ¿Progreso? ¿De verdad? Como si Andalucía estuviera en la puerta de casa, esperándola con los brazos abiertos y una alfombra roja, cuando la realidad es que lo único que quiere el pueblo andaluz es que los responsables de décadas de decadencia política no vuelvan a pisar una institución jamás. Andalucía no necesita que nadie le devuelva el progreso, necesita que quienes la saquearon no regresen ni para una visita guiada. El legado del PSOE en Andalucía no es un capítulo de historia, es un recordatorio constante de cómo no se debe gobernar. Durante casi 4 décadas, con las riendas de la comunidad autónoma firmemente en sus manos, el PSOE convirtió el poder en su coto privado. Lo suyo no era administrar una región, era una especie de saqueo con guante blanco.
El enchufismo se convirtió en la norma, la corrupción en costumbre y el despilfarro en tradición. Así es como se forja una herencia de ruina, como la que hoy sigue pesando sobre Andalucía como una losa imposible de levantar. Montero, en cambio, quiere que creamos que todo eso fue un mal sueño, algo que puede arreglar con un par de discursos y unas promesas que ni ella misma se cree. Pero, por favor, seamos serios. Si en 37 años de gobierno absoluto no fueron capaces de completar nada que no fuera su propio beneficio, ¿qué nos hace pensar que ahora sí lo van a hacer? ¿De verdad alguien puede creer que los mismos que hundieron Andalucía tienen la capacidad de sacarla a flote? Es como pedirle al pirómano que apague el fuego. Y no es que el pueblo andaluz no sepa perdonar, es que hay cosas que no se pueden olvidar. Paro estructural, corrupción institucionalizada, servicios públicos colapsados. Esa es la huella que el PSOE dejó en Andalucía. Lo suyo no fue gobernar, fue explotar los recursos hasta dejarlos secos, mientras sus redes clientelistas garantizaban que siempre había alguien dispuesto a aplaudir. Pero, como todo en la vida, esas mentiras tienen un límite, y ese límite llegó hace tiempo. Por eso resulta insultante que ahora Montero llegue prometiendo un progreso que su partido jamás tuvo intención de traer. Lo único que quiere Andalucía es que se respete su dignidad, algo que el PSOE pisoteó durante casi 4 décadas. Montero no viene a completar nada, viene a intentar salvar un legado que ya está grabado en la memoria colectiva como un ejemplo de cómo no se debe gobernar jamás. Así que, sí, hablemos del legado del PSOE en Andalucía. Porque no es historia pasada, es el presente con el que todavía luchamos cada día. Es un recordatorio de cómo la corrupción y el clientelismo pueden arruinar a una región entera mientras los responsables miran hacia otro lado, y con una sonrisa, prometen exactamente lo contrario de lo que hicieron. Andalucía no necesita que le devuelvan nada, porque lo que realmente necesita es que los responsables de tanto daño no vuelvan jamás. Y eso, Montero, no se arregla con discursos. Por suerte para todos, en este panorama político plagado de discursos vacíos y promesas recicladas, contamos con voces como la de Carlos Alsina, el hombre que ha perfeccionado el arte de la crítica mordaz. Alsina no necesita rodeos ni adornos, con una sola frase bien colocada, es capaz de desmantelar toda la fachada del discurso socialista, dejando a los protagonistas de esta tragicomedia sin respuestas, sin argumentos, lo mejor de todo, sin el guión que tanto necesitan para sobrevivir. Carlos Alsina, el espejo que incomoda, porque eso es exactamente lo que representa. Es ese reflejo cruel pero necesario que la clase política, y en particular el PSOE, se esfuerza por evitar. Con una precisión quirúrgica, Alsina pone el dedo en la llaga de las contradicciones, pero no se detiene ahí. Lo gira, lo remueve y lo presiona hasta que las excusas se desmoronan y la verdad queda al descubierto. Su análisis no es solo una crítica, es un recordatorio constante de las promesas incumplidas y del daño que décadas de incompetencia han dejado tras de sí. Cuando Alsina dice que hablar de tarea inacabada después de 37 años de mayorías absolutas es un insulto a la inteligencia colectiva, no lo dice al azar ni como una frase lanzada al viento. Lo dice con pleno conocimiento de causa, porque sabe que el PSOE no solo tuvo tiempo suficiente para hacer algo por Andalucía, sino que tuvo todo el poder, todas las oportunidades y todos los recursos para demostrar lo que realmente era capaz de hacer. Y lo hizo, claro que lo hizo, pero lo que demostró fue un catálogo interminable de errores, clientelismo y corrupción. Alsina no es solo un periodista, es una voz incómoda para quienes prefieren navegar en la comodidad de sus propias mentiras. Sus palabras tienen un peso que trasciende el análisis político, porque cada crítica suya es un golpe directo a la narrativa cuidadosamente construida por el PSOE y otros partidos. Cuando señala lo absurdo de una tarea inacabada después de casi 4 décadas en el poder, lo hace porque sabe que esa frase no es más que un intento desesperado de justificar lo injustificable. Y aquí es donde Carlos Alsina se convierte en ese espejo que tanto incomoda. Porque no solo refleja la realidad, la amplifica, la pone en perspectiva y obliga a los responsables a mirarla de frente, aunque eso sea lo último que quieran hacer. Su análisis no deja espacio para excusas ni para interpretaciones ambiguas. Alsina no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre, y eso, en un mundo político donde las palabras se eligen más por su capacidad de confundir que por su verdad, es un acto de valentía. Cuando habla, su crítica no se limita al pasado, sino que conecta los puntos entre lo que fue y lo que sigue siendo. Nos recuerda que el PSOE tuvo tiempo de sobra, no solo para empezar, sino para terminar cualquier tarea que realmente le importara.
Pero lo que hizo en cambio fue consolidar un sistema donde la corrupción y el clientelismo eran parte del día a día, dejando a Andalucía con una herencia de ruina que todavía pesa sobre sus hombros. Alsina no solo señala el problema, lo desmenuza hasta que queda claro que no hay forma de ocultarlo. Su habilidad para desmontar discursos vacíos y exponer la verdad detrás de las palabras es exactamente lo que necesitamos en un momento en el que la política parece más interesada en el maquillaje que en la sustancia. Y, por supuesto, eso no gusta. Porque en un sistema acostumbrado a las mentiras bien empaquetadas, alguien que pone las cartas sobre la mesa y llama a las cosas por su nombre es una amenaza, un recordatorio constante de que no todo el mundo está dispuesto a tragarse las mismas excusas de siempre. En un panorama donde la autocrítica brilla por su ausencia, Carlos Alsina se ha convertido en ese faro incómodo que ilumina lo que muchos prefieren mantener en la sombra. Carlos Alsina, el espejo que incomoda, porque no hay mejor descripción para alguien que, con cada palabra, obliga a los responsables de tantos años de desastre a enfrentarse a la verdad, les guste o no, y eso, más que cualquier discurso político, es lo que realmente hace falta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Pero claro, esto no es solo culpa de Montero. El PSOE andaluz, ese cadáver político que Pedro Sánchez intenta resucitar con discursos reciclados y promesas gastadas, también tiene lo suyo. Después de décadas manejando Andalucía como si fuera su finca privada, pretenden ahora convencernos de que son la solución a los problemas que ellos mismos crearon. Es como si el zorro nos pidiera que confiáramos en él para proteger el gallinero. La realidad es que el PSOE andaluz no necesita una nueva líder, necesita un retiro definitivo, un adiós que ya está tardando demasiado. Porque lo único que saben hacer es prometer el oro y el moro mientras dejan a la gente ahogada hasta el cuello. Su fórmula es tan predecible como ineficaz: discursos bonitos, promesas imposibles y una gestión que deja tras de sí más sombras que luces. Es un patrón que se repite como una mala serie de televisión, donde los mismos personajes reaparecen con nuevas frases, pero la trama sigue igual de mediocre. Lo que más sorprende es su absoluta falta de autocrítica. No parece importarles que su legado esté lleno de casos de corrupción, enchufismos y una deuda social que Andalucía aún no ha logrado saldar. Al contrario, en lugar de reconocer sus errores, insisten en vendernos una versión edulcorada de su historia. El PSOE andaluz es un cadáver político que nadie quiere enterrar, pero ellos siguen tratando de maquillar la descomposición con discursos grandilocuentes que ya nadie se cree. Y ahora, con Montero al frente, intentan vendernos que el cambio está en camino. ¿Cambio? Lo único que vemos es la misma vieja fórmula con un nuevo envoltorio. No se trata de progreso ni de renovación, se trata de supervivencia política, de intentar arañar los restos de un poder que perdieron precisamente porque gobernaron con una arrogancia que rayaba en el abuso. Andalucía no necesita otro ciclo de promesas vacías ni otro líder que repita los mismos errores. Necesita una ruptura total con el pasado, algo que el PSOE es incapaz de ofrecer. Lo peor de todo es que parecen convencidos de que aún tienen algo que aportar. Pero la verdad es que la región ya está cansada de ellos, de su narrativa reciclada y de su incapacidad para ofrecer soluciones reales. El PSOE andaluz no es la respuesta, es el problema. Y mientras sigan aferrándose a su cadáver político, el progreso será una meta inalcanzable. Andalucía merece algo mejor que un partido que sigue viviendo en la nostalgia de un pasado que, para la mayoría, no fue precisamente glorioso. Es hora de aceptar la realidad: este cadáver político no resucitará, por mucho que intenten darle vida artificial con discursos vacíos y promesas que saben que no pueden cumplir. Andalucía necesita avanzar, y eso pasa, inevitablemente, por dejar atrás al PSOE andaluz y su eterno intento de seguir relevándose a sí mismos en un ciclo que ya no tiene sentido. El pueblo andaluz merece líderes que trabajen para ellos, no un partido que sigue atrapado en su propia decadencia. Mientras tanto, aquí seguimos nosotros, el pueblo, los eternos pringaos que cargamos con la factura de esta tragicomedia política. Pagamos los experimentos fiscales fallidos que no benefician a nadie salvo a los de siempre, soportamos una inflación que nos roba el sueldo antes de llegar a fin de mes, y luchamos por sobrevivir en medio de un sistema público que se cae a pedazos. Somos el sostén invisible de un país donde los que prometen soluciones son los mismos que provocaron los problemas. Porque mientras Montero promete el cielo con su PowerPoint y Pedro Sánchez sonríe para las cámaras como si todo estuviera bajo control, nosotros seguimos aguantando lo imposible.
Impuestos abusivos, precios que suben más rápido que las excusas de los políticos y un futuro tan incierto que hasta el más optimista empieza a dudar. Pero, claro, según ellos, todo esto es por nuestro bien. Qué generosos, ¿verdad? Exprimen hasta la última gota de la clase media mientras nos dicen, con una sonrisa cínica, que lo hacen por nuestro bienestar. Y no se conforman con dejarnos sin respiro económico, también pretenden robarnos la esperanza. El pueblo no solo paga en dinero, paga en tiempo, en calidad de vida, en oportunidades perdidas. Nos venden que lo peor ya ha pasado, mientras lo único que pasa es que cada vez nos cuesta más llenar la cesta de la compra, acceder a un médico o simplemente pensar en el mañana sin miedo. El pueblo, los eternos pagadores de esta farsa, porque al final siempre somos nosotros quienes ponemos la cara y el bolsillo para sostener un sistema que no nos devuelve ni una fracción de lo que nos quita. La gran ironía es que nos piden paciencia, como si no hubiéramos aguantado ya más de lo que deberíamos. Nos piden confianza, como si no nos hubieran traicionado una y otra vez. Mientras tanto, el pueblo observa cómo los responsables de esta debacle viven ajenos a las penurias que ellos mismos generan. Es fácil hablar de sacrificios desde la comodidad de un despacho o el asiento de un coche oficial, pero aquí abajo, donde la vida real no perdona, la historia es bien distinta. Y aunque intentan pintarnos como simples espectadores, no lo somos. Somos los que mantenemos el país en pie mientras ellos juegan a la política. Somos los que sufrimos las consecuencias de sus errores y los que, pese a todo, seguimos levantándonos cada día para intentar salir adelante. Pero esto no puede durar eternamente. El pueblo, aunque calla, observa. Y tarde o temprano, esa paciencia que tanto piden se agotará. Entonces, los eternos pagadores dejarán de ser espectadores y exigirán que los responsables dejen de jugar con sus vidas. Así que sigamos recordando quiénes somos, el pueblo, los que soportamos esta farsa, sí, pero también los que tenemos el poder de decir basta. Porque lo único que tenemos claro es que, cuando llegue el momento, ya no habrá excusa ni promesa que sirva para seguir cargándonos con su peso. María Jesús Montero, Pedro Sánchez, os lo repetimos alto y claro, no somos idiotas. Sabemos perfectamente que vuestra prioridad no es el bienestar del pueblo, sino manteneros en ese trono político construido a base de mentiras, promesas huecas y un cinismo que ya no sorprende a nadie. Vuestro teatro tiene un guión tan desgastado que incluso los extras están empezando a abandonar el escenario. Pero os aviso, nuestra paciencia no es infinita. Y cuando ese límite llegue, cuando el pueblo decida que ya basta, no habrá discurso, propaganda ni eslogan de campaña que os salve de vuestra caída. Porque, queridos líderes, España no es vuestra finca privada, aunque os encante gestionarla como si lo fuera. Esto no es un juego de monopolio donde experimentáis con impuestos y políticas fallidas mientras el pueblo paga la factura. España es nuestra casa, y no vamos a permitir que sigáis destrozándola con vuestro incompetente espectáculo de teatro político. Cada mentira, cada subida de impuestos, cada promesa incumplida está acumulando la rabia de quienes mantenemos este país en pie. Y creedme, cuando esa rabia se transforme en acción, no habrá director de escena que pueda salvaros. Así que preparaos, porque el tiempo de los teatreros, de las sonrisas falsas y los discursos vacíos, está llegando a su fin. La revolución del sentido común está cada vez más cerca, y cuando llegue, no habrá espacio para los que han vivido de tomarle el pelo al pueblo. Es hora de que España deje de ser el escenario de vuestra tragicomedia y se convierta en el país que merece ser. Y aquí es donde os dejo con una reflexión final: si estáis tan seguros de que podéis seguir engañándonos, os animo a mirar a vuestro alrededor. El pueblo ya no está aplaudiendo. Está observando, esperando, y lo más importante, está recordando. Porque esta vez, cuando digamos basta, será definitivo. Por cierto, si tú, lector, también estás cansado de esta farsa, si crees que ya es hora de cambiar el guión, suscríbete a este canal. Aquí no se tapa nada ni se edulcora la realidad. Aquí llamamos a las cosas por su nombre y señalamos a los responsables sin miedo. Dale al me gusta, comparte este mensaje y únete a la conversación. Porque el cambio empieza cuando dejamos de callar y empezamos a alzar la voz. España no necesita más teatrillos, necesita a personas como tú que no están dispuestas a seguir siendo espectadores. Nos vemos en la revolución del sentido común.